¿Ya estás en el canal de YouTube de la Conferencia Episcopal de Colombia? Suscríbete para recibir contenidos e información que te ayudarán a consolidar tu formación cristiana. Activa la campanita para recibir las notificaciones. Conferencia Episcopal de Colombia. A un clic para seguir caminando juntos. Muy buenas noches desde la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia en la ciudad de Bogotá. Les damos la bienvenida a este primer espacio de diálogos en vivo con los señores obispos del país en el marco de la Asamblea Plenaria número 114 del Episcopado Colombiano, que se desarrolla por estos días aquí en la capital. Precisamente desde el día de ayer, 6 de febrero, inició este nuevo encuentro de los obispos del país bajo el lema Iglesia que vive la comunión y la participación, inspirado en el sínodo de la sinodalidad convocado por el Papa Francisco. Desde ya agradecemos a ustedes por estar conectados con nosotros en este espacio a través, por supuesto, de las redes sociales de la Conferencia Episcopal de Colombia, pero también de las jurisdicciones eclesiásticas, medios católicos e instituciones de la Iglesia que comienzan a retransmitir este diálogo en vivo, un espacio que se ha creado bajo el propósito de poder aprovechar la visita de los obispos aquí en la sede para conversar con algunos de ellos de temas coyunturales que tienen que ver con la asamblea respectiva, pero también algunas realidades en torno al país, sus jurisdicciones eclesiásticas y, por supuesto, a los seres humanos que hay detrás de esos pastores de nuestra Iglesia Católica colombiana. Así que invitadísimos a participar en este espacio. Y bueno, esta noche, como algunos de ustedes ya lo saben, según los anuncios previos que hicimos de este diálogo en vivo, yo tengo la fortuna de estar acompañada con nuestros dos nuevos arzobispos, los dos nuevos arzobispos electos de nuestra Iglesia Católica colombiana. Noticias que han llegado fresquitas desde diciembre hasta una más reciente ahorita en el mes de enero, que por supuesto nos hacen muy felices porque sabemos que se trata también de una oportunidad importante, no solo para la Iglesia, sino también para el acompañamiento de las comunidades que están allí en estas jurisdicciones eclesiásticas. Así que sin más preámbulos, yo quiero darles la bienvenida a Monseñor Misael Vaca, Monseñor Hugo Torres, a quien tenía el placer también de conocer previamente en sus jurisdicciones en las que estaban visitándolas, diócesis de Duitama Sogamoso y la diócesis de Apartado en repetidas ocasiones. Así que bienvenidos a este espacio y bueno, muy buenas noches, Monseñor. Bueno, muy buenas noches para todo el personal que hace posible esta transmisión y por supuesto el saludo a quienes en las diversas jurisdicciones eclesiásticas están presentes y nos están acompañando y por supuesto acompañando con la oración en estos días en que los obispos de Colombia estamos reunidos acá en la asamblea ordinaria. Muchas gracias, Monseñor. Monseñor Hugo, buenas noches. Buenas noches, un saludo muy especial a ustedes, equipo de comunicaciones de la conferencia, y agradecerles por visibilizar lo que pasa en la conferencia, lo que pasa en nuestras jurisdicciones, y un saludo a toda la comunidad, al pueblo de Dios que sigue estos canales y nos acompaña con su oración y hace fuerza por que todo salga muy bien. Muchas gracias, Monseñor Hugo. Monseñor Misael, yo quisiera empezar por compartir de toda esa hoja de vida y esa hoja pastoral que ustedes tienen, algunos detalles muy concretos de lo que ha sido un poco esa misión, ese caminar de ustedes, pero también de la tierra que los vio nacer, por ejemplo, con quienes nos ven, nos escuchan, nos siguen a esta hora. Y bueno, ya con ustedes entraremos un poquito más al detalle de
algunas experiencias y particularidades. Quisiera empezar por Monseñor Misael, quien es el arzobispo electo de Villavicencio. Esta noticia nos llegó precisamente el 31 de diciembre, cerramos el año con regalo espectacular. El Papa Francisco lo nombró precisamente arzobispo de Villavicencio. Hasta el momento se venía desempeñando como obispo de la diócesis de Duitama-Sogamoso, y además llega a convertirse en el 7º prelado en ocupar este cargo en Villavicencio, según lo que nos registra la información de la Conferencia Episcopal de Colombia. Pero Monseñor Misael, además, yo siempre digo, él es el corresponsal, el reportero episcopal, porque tiene una sensibilidad con las comunicaciones muy especial, que ya lo ha hecho famoso, ya es todo un influencer dentro del ámbito episcopal, ¿o no, Monseñor Hugo? Así es. Monseñor Misael nació en Somondoco, Boyacá. Además es de Boyacá también, el territorio en el que estaba. No voy a decir cuándo, Monseñor, porque esos son datos que no es necesario, eso sobra, ¿cierto, Monseñor? Fue ordenado sacerdote el 3 de diciembre de 1983, incardinándose a la diócesis de Garagoa. El 22 de junio del 2001, su santidad Juan Pablo II lo nombró obispo de la diócesis de Yopal. Recibió su consagración el 10 de agosto de este mismo año. El 18 de abril del 2015, el Papa Francisco lo nombró obispo de la diócesis de Duitama-Sogamoso. El 20 de noviembre del 2021, el Papa Francisco lo nombró administrador apostólico de la sede vacante de Málaga-Soatá, cargo que ocupó hasta el 27 de julio del año pasado precisamente. Y bueno, 2 de marzo, ¿no, Monseñor? La posesión en Villavicencio. Dios mediante, esa será la fecha en la cual estaré tomando posesión de este nuevo encargo que el Santo Padre me ha encomendado. De manera que quienes puedan participar de manera presencial, allí les espero. Y quienes no lo puedan hacer, también espero me acompañen con su oración, y seguramente que esta ceremonia estará siendo transmitida por los diversos medios, por las diversas redes. Monseñor, ¿qué se siente? Como dice, temor y temblor. Pero bueno, con gran expectativa, y voy con alegría, con fe, con esperanza, porque sé que si Dios me ha llamado, Él no me abandonará. Es una de las convicciones. También otra convicción profunda es que seguiré contando con la oración de muchas personas, de muchos hermanos obispos, arzobispos, y de muchas personas de las diversas jurisdicciones estarán acompañándome con la oración, no solo ese día, sino de manera permanente. Y yo reconozco y sé del valor de la oración. Por eso, desde ya les agradezco y les pido que me encomienden siempre. Y yo también estoy convencido que en esta misión no faltará la cruz. Eso no lo podemos olvidar, porque fue también el camino que Jesús escogió para llegar a la gloria de la resurrección, el camino de la cruz. Entonces, yo pienso que así como a través del ministerio uno tiene momentos muy difíciles, muy complicados por diversas razones, pues allí tampoco será la excepción. Pero tengo la convicción o mejor voy con el ánimo de querer acompañar a esta comunidad, de querer seguir haciendo el trabajo pastoral, pues al fin y al cabo nuestra misión es la misión que la Iglesia nos ha encomendado de evangelizar, y eso no lo voy a comenzar allá, lo he venido haciendo en las diócesis de Yopal, pues primero como sacerdote y luego en estas 2 jurisdicciones en las cuales el Señor me ha concedido la gracia de trabajar, primero en la diócesis de Yopal por casi 14 años y estos 7 años y medio allí en la diócesis de Duitama-Sogamoso. Bien, Monseñor, muchísimas gracias. Bueno, y sobre Monseñor Hugo, Monseñor precisamente nació en Briceño, ¿no, Monseñor? Municipio ubicado en la subregión del norte del departamento de Antioquia. No parece, cuando habla no parece mucho, no, para nada, pero bueno. El 9 de agosto de algún año por ahí fue el nacimiento de Monseñor. Correcto. Fue ordenado presbítero para la diócesis de Santa Rosa de Osos el 24 de noviembre de 1987, nombrado obispo auxiliar de Medellín por su santidad Benedicto XVI el 4 de mayo del 2011,
Usted también fue rector del Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino de Santa Rosa de Osos, Monseñor. El 16 de octubre del 2014 recibió el encargo de administrador apostólico de la diócesis de Apartadó y solo un año más tarde tomó posesión en calidad de obispo titular de esta jurisdicción eclesiástica. La noticia precisamente de su nombramiento nos llegó el 25 de enero de este año. Iniciamos también con regalo, así como terminamos con regalo el 2022 y bueno, la posesión canónica hasta donde sabemos ha sido fijada para el 23 de marzo, Monseñor. Así es. Monseñor, lo mismo, ¿qué se siente? ¿Cuáles son las expectativas? El anuncio salió el 25 de enero, día de la conversión de San Pablo. Entonces me siento que tengo que convertirme mucho más. Segundo, que crece la responsabilidad, porque no es solamente ser el arzobispo de la Santa Fe, que entre todas las jurisdicciones es la más pequeña, sino que ya es un trabajo sinodal con las otras 4 diócesis. Y como nosotros somos provincias hermanas, entonces la proyección tiene que ser también animar y acompañar todo el trabajo que se hace entre el departamento de Antioquia y el Chocó. Entonces yo creo que crece la responsabilidad, crecen los retos, con la ayuda del Señor y la colaboración de todos, seguramente que sabremos darle respuesta a cada uno en la medida de las posibilidades. Muy bien, Monseñor, yo quiero que se quede con el micrófono y aprovechemos para hacer un paréntesis. Aquí vamos a irnos unos añitos atrás y quisiera que compartiéramos con quienes nos ven y nos siguen a esta hora por qué la opción, por qué el camino del sacerdocio. ¿Cómo es que nace esa decisión? ¿Eso por qué se da? Yo siempre he dicho que la vocación mía de cura era de mis padres. Mi papá siempre fue deseoso de ser sacerdote. Estudió en el seminario de Misiones y lo echaron porque tenía un defecto en la mano. Entonces él decía, para ser padre no puedo, pero para trabajar duro en el seminario sí. Y cuando yo tenía 14 años, 13 cumplidos, nos dijo, vayan donde el padre, el párroco, que tiene una tarea con ustedes. Resultamos en el seminario menor, estudiando el bachillerato. Como eso era una aventura, nos quedamos. Yo creo que allí fue donde nació la vocación. Y por ahí en el año 83 me tomé un año por fuera del seminario, hice como toda la reflexión y el discernimiento. Y dije, esta vaina es la mía. Me volví a hacer la teología hasta el día de hoy. Siempre quise ser párroco de los pueblos más alejados de la ciudad de Santa Rosa. Siempre me ha gustado como lo más rural. Y al año siguiente de ordenado, al seminario y casi todo el tiempo dedicado a la educación. Como formador. Esa es más o menos la trayectoria de mi servicio como sacerdote hasta el momento mismo de la ordenación de obispo, que estaba en el seminario que me formó. Okay, muchas gracias, Monseñor. Monseñor Misael, ¿cómo nace esa vocación? ¿Cómo es que termina en este maravilloso camino llamado por Dios? Yo creo que yo no tengo como una explicación tan lógica de por qué estoy aquí. Porque realmente Dios me llamó, me ha llamado y me ha mantenido, porque yo soy de una familia muy humilde. Entonces, yo alcancé a estudiar 2 años en una escuela de la vereda y por motivo precisamente que ya tocaba ir a trabajar, suspendí el estudio y resulté colaborando en la casa cural. El sacerdote de aquel tiempo me obligó, no me animó, sino me obligó a estudiar. Yo colaboraba en la parroquia cantando cuando era muy pequeño. Y yo creí que ya había terminado, que ya tenía mi vida solucionada. Pero entonces me dijo que si yo no seguía estudiando, no me dejaba seguir ayudando en la parroquia. Entonces yo fui obligado a estudiar por seguir ayudando en la iglesia.
Así terminé la primaria, ya inicié el bachillerato en el pueblo, y yo seguía colaborando en la parroquia. De manera que al terminar el grado 11, como yo había seguido colaborando durante todo el bachillerato, además yo era el bibliotecario del colegio, el párroco de aquel entonces, que fue un gran animador vocacional, el padre Gelacio González Pinto, que en paz descanse, él me animó, me ayudó para ingresar al Seminario Mayor de Tunja. Allí hice la filosofía, la teología, y en el año 33 fue la ordenación sacerdotal. Y ya trabajé en Garagoa, en la pastoral juvenil, la pastoral vocacional, y como vicario en la catedral. Terminé también como capellán de un colegio de religiosas, Colegio San Luis en Garagoa, y después de estar 4 años en este trabajo, resultó la posibilidad de ir a estudiar a Roma. Allí tuve la oportunidad de estar algunos años, casi 4 años, y al regresar seguí trabajando en la diócesis y también en la arquidiócesis de Tunja, colaborando con la Fundación Universitaria, con la que hoy es la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. En aquel tiempo se llamaba el Instituto Universitario Juan de Castellanos. Y estando allí, ya como después de 9 años de trabajar ahí en Tunja, el rector que era Monseñor José Vicente Huertas, lo nombraron obispo de Garagoa, y entonces yo era el vicerrector académico, y en el año 2000, en junio, me nombraron rector de la Juan de Castellanos, y ahí me desempeñé por 1 año completo, y justo al año completo el Santo Padre San Juan Pablo II me nombró obispo de Yopal, y allí estuve casi 14 años. Más o menos ese ha sido como el recorrido. Qué bueno, monseñor. Y frente a su más reciente encargo, misión, la diócesis de Duitama-Sogamoso, ¿cómo fue esa experiencia y usted qué siente? Pues, ¿cómo queda el panorama allí frente a lo que pudo liderar y a lo que fue esa experiencia como pastor allí? Pues yo llegué a Duitama también con mucha expectativa. Llegaba pues al departamento, yo siendo boyacense, fui acogido muy bien por el presbiterio, por las comunidades, y empezamos a trabajar, pues por supuesto, de la mano y en comunión con los sacerdotes, el plan de pastoral. Ya allí estaba como el cine, pero no estaba como con tanta fuerza, y tratamos de meterle, como decimos, el hombro al plan de pastoral, y pues gracias a Dios en estos años se fue trabajando, se fue consolidando. Cuando llegó la pandemia nos dio un golpe muy duro, porque eso nos mermó muchas comunidades, pero sin embargo, una vez que ya se pudo volver a trabajar, a reunir las comunidades, seguimos fortaleciendo el proceso pastoral, y también se trabajó en la parte administrativa y en la parte contable, de manera que pues fueron como los campos en los que se logró trabajar, de manera que ya hay un trabajo pues que se puede continuar. Una preocupación también interesante fue la visita pastoral a las comunidades. No alcancé a realizar la visita pastoral a todas las parroquias, porque cuando hicimos el proyecto estaba para realizarlo en 5 años, visitando 12 parroquias por año, que era lo máximo que se podía hacer. ¿Cuántas parroquias, monseñor, tiene la diócesis? 62. Entonces por eso teníamos el proyecto para hacerlo en 5 años. La pandemia nos paró todo el trabajo, como en todas partes. Entonces eso nos atrasó todo, pero no descuidamos las parroquias, porque empezamos a visitarlas en la parte administrativa, acompañarlas, apoyarlas, y se hizo un trabajo muy interesante. Y algo curioso que nosotros hicimos, que fue como una locura en aquel tiempo de la pandemia, cuando todo estaba cerrado, fue una peregrinación visitando con la Nuestra Señora de Monguí, la patrona de la diócesis y reina de Boyacá. Visitamos todas las parroquias, con un riesgo altísimo de que resultáramos contagiados, porque visitamos las 63 parroquias en un mes completico. Visitamos 2 parroquias normalmente por día, pero fue una experiencia maravillosa, porque la gente se sintió acompañada, la gente salía a los caminos. Nuestra diócesis tiene bastante terreno en la parte rural, salían de las veredas, salían a los caminos. Es una experiencia muy linda. Muchas gracias. Monseñor Hugo, pues la diócesis de Apartadó, allí tuvimos la oportunidad varias veces de estar, en mi caso, con la Comisión de Conciliación Nacional.
una jurisdicción que, si bien pues pertenece a la provincia eclesiástica en la que usted va a estar, obviamente, y por la que conoce ya ciertas realidades, pues ahí usted también fue, digámoslo así, muy visible por esa labor, voy a decirlo, valga la redundancia, de visibilización que quiso hacer a través de la iglesia, de las situaciones sociales, sobre todo, que se estaban presentando en ese territorio, además que es un territorio súper famoso por resistir, lastimosamente es así frente a tantas situaciones asociadas, por ejemplo, al conflicto armado. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia ahí y cómo queda esa diócesis? ¿Cuál sería como el mensaje en torno a eso? Pues yo creo que la diócesis queda muy fortalecida, no porque yo haya pasado por allá, sino porque los sacerdotes ya van entrando en los procesos de evangelización, aunque hemos optado por un sistema que es el cine. Sin embargo, se han respetado otros procesos anteriores como movimientos laicales que ya venían funcionando y que en un momento determinado de la historia de la diocesana dinamizaron muy fuerte la vida pastoral, como es el movimiento de cursillos de cristiandad. También encontramos el movimiento neocatecumenal. Actualmente van entrando otros movimientos como Emaús, Lazos de Amor Mariano y otros aspectos importantes que la diócesis ha tenido como interesantes. Tuvo una pastoral social muy fuerte. Gracias a ella, la diócesis pudo acompañar a todo el territorio en esos momentos difíciles de la guerra, de la desmovilización de las comunidades afroindígenas en tiempos de masacres bastantes. Últimamente hemos atendido todo el tema de migración. Así es. Y eso ha creado ya, por la iniciativa diocesana, que otras instituciones hayan hecho presencia. Hoy podemos decir que más de 20 organizaciones que ya están respondiendo a esas necesidades. Con las diócesis de Ismina y Chocó hicimos un trabajo de caminatas humanitarias donde visibilizamos la verdadera realidad del territorio por la acción de las situaciones que agravan el tema de la paz y la hacen como casi que un imposible, como es el narcotráfico, todas estas grupos a la margen de la ley. Y hoy el Urabá tiene una vivencia como más pacífica, la institucionalidad se va fortaleciendo, se va integrando y todo este desarrollo de frente a los puertos y la industria ya traen como mucha esperanza. Entonces yo creo que la vida social y religiosa se va fortaleciendo, los laicos se van comprometiendo y las estructuras pastorales yo creo que van siendo más eficaces. Nos falta mucho, pero yo creo que hemos crecido, hemos caminado, vamos caminando y nos vamos enriqueciendo cada vez más. Monseñor, yo creo que esto puede resultar aún muy prematuro, pero como lo decíamos previamente, pues usted ya tiene también conocimiento de lo que sucede en parte de este territorio. Tal vez, ¿cuáles cree usted que son como algunos de esos desafíos que tendrá usted como pastor en el arranque frente a esta nueva misión que se le ha encomendado? Pues yo creo que toca seguir aportando a la pastoral diocesana de la arquidiócesis. Entiendo que hay que salir a la búsqueda de recursos para sobrellevar la misma vida pastoral. Tengo que ir a conocer un presbiterio que es muy amplio, que es muy misionero porque muchos han sido enviados a muchos países y
y me imagino que también el seminario ha tenido un buen grupo de seminaristas que hay que seguir fortaleciendo. Y desde la Santa Fe, que es la madre de esas iglesias, comenzar a mirar cómo se acompañan a las otras. Creo que tenemos retos interesantes como la pastoral minera, que es un trabajo que está por hacer en todo el territorio. El tema de la conservación del medio ambiente, toda la aplicación de la Laudato Si en el territorio es importante. Creo que tenemos que seguir acompañando todos estos acercamientos con estos grupos al margen de la ley para que de verdad se dé la paz, si no total, por lo menos se haga un poquito. Y también hay otro tema que es muy importante, que es pensar, creo yo, que en la formación de los seminaristas, más desde un seminario regional, porque los tenemos muy dispersos y creemos que ellos deberían estar inmersos en la realidad de sus diócesis, porque la mejor escuela es la vida de las parroquias y de las comunidades. Muchas gracias, Monseñor. Le reitero la pregunta para usted, Monseñor Misael. ¿Cuáles cree usted que son esos principales desafíos, primeros, a los que se enfrentará en esta nueva misión, retos que va a asumir iniciando este encargo? Yo pienso que me toca primero llegar a conocer la realidad, porque pues yo a Villavicencio lo conozco de paso. Algunas veces cuando venía de Yopal hacia Bogotá, hacía esta travesía o esa ruta, de manera que no conozco Villavicencio. Entonces, el primer paso que tengo que llegar a hacer es conocer un poco la realidad. Pero por supuesto que, dijéramos como en el ideal y en el propósito está el acompañar a los sacerdotes, porque es que al fin y al cabo el trabajo que uno realiza, lo realiza con ellos. Conocer las comunidades religiosas que existen, los diversos movimientos, porque solo con ellos uno puede ya lanzar la iniciativa de la pastoral. Por supuesto, la pastoral vocacional, que pues es como una urgencia en toda la iglesia colombiana, el buscar, el fortalecer la vida de las familias, porque al fin y al cabo sabemos que la familia es el primer seminario, el primer semillero de vocaciones y la primera célula de la sociedad. Entonces, el trabajo con las familias, pues tratar de caminar todos. Precisamente el Santo Padre nos invita a caminar juntos. Yo se nos repetía una frase de lo que en un trabajo de grupo que nos decía la persona que estaba exponiendo, acompañando esta reflexión, nos decía que una de las buenas definiciones de sinodalidad era caminar juntos de la mano y en la misma dirección. Y yo pienso que ese es el trabajo que tenemos que hacer. Por supuesto, cualquier trabajo pastoral con la ayuda de los sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y el pueblo de Dios. Entonces, pues, esa es como la expectativa que tengo. Todavía no me puedo proponer que voy a hacer esto o lo otro, porque no conozco mucho y sería como adelantarme a los acontecimientos. Monseñor, hay un tema, digámoslo así, personal, pero que ha tenido que ver con su misión en este proceso y me gustaría como compartirlo para formularle una pregunta al respecto y tiene que ver cuando estuvo en su encargo episcopal en la diócesis de Yopal. Usted vivió una experiencia muy cercana a una situación asociada a una realidad de conflicto armado y llega a una provincia eclesiástica que, así como lo es la de Santa Fe y muchas otras en el país, tienen esta realidad de conflicto muy cercana y una necesidad que hay en todo el país latente en el tema del trabajo por la paz y por la reconciliación. ¿Cuál es, como a partir de esa experiencia personal que usted tuvo con el tema del secuestro, cuál es el mensaje que siempre le acompaña a usted para este trabajo que encabeza en términos de reconciliación y paz? Porque yo estuve con usted también en algunas experiencias allí en Duitama, en Labranza Grande, algunas cosas que hicimos al respecto de eso, pero sí quisiera que compartiéramos pues, como ese mensaje que usted le acompaña muy desde esa experiencia personal en torno a ese trabajo por la paz y por la reconciliación. Yo pienso que el trabajo por la paz es un trabajo de la iglesia, no de ahora, sino que ha sido siempre.
nosotros somos conscientes que Jesucristo vino a traernos la paz, que Él nos anunció la paz y que es un trabajo, la paz es un trabajo permanente, un trabajo de todos y por supuesto que yo estaré dispuesto a trabajar con las demás organizaciones y buscar para que realmente podamos disfrutar de esa anhelada paz. Colombia es un país muy rico en todo. Desafortunadamente tenemos situaciones lamentables y a veces difíciles que nos impiden disfrutar de la belleza que tenemos, de la riqueza que tenemos. Pues esa experiencia que yo viví allí cuando estaba en Yopal, estaba de todo un contexto, porque cuando yo llegué a Yopal, Casanare no era la excepción a esa situación de violencia que se vivió en otros lugares. Y esa experiencia que vieron tantos colombianos del secuestro, también yo la viví. Realmente es una situación dolorosa que no se quisiera para ningún ser humano y que no se puede desear a nadie. Y por eso debemos trabajar todos por la paz, luchar por la paz. Allí en Yopal también nosotros teníamos la Comisión Regional de Paz y a través de ella se lograron hacer algunas acciones importantes precisamente a favor de personas que las tenían amenazadas, personas que tenían secuestradas, buscando la liberación. Es decir, se hizo lo posible por hacer, por también aportar algo a la paz. Y también yo pienso que hay un trabajo muy interesante allí que no puedo olvidarlo y que uno, por supuesto, no lo haré solo, sino a nivel de la provincia, es el tema de la Amazonía. Es un tema que hoy es un tema de iglesia, es un tema que nos atañe a todos y es un tema que nos tiene que involucrar a todos también, el trabajar por la Amazonía, por conservar la vida, por conservar la creación, pero ese es un trabajo que tenemos que hacer, por supuesto, a nivel de provincia. Así es, Monseñor. De hecho, precisamente para comentarle a quienes nos ven y escuchan a esta hora mañana, en la jornada de la Asamblea va a estar enfocado el trabajo en todo lo que tiene que ver con el trabajo de la Iglesia por la Amazonía, por la Casa Común. Vamos a tener algunos invitados especiales precisamente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía y de la REPAM, así que por supuesto que es un tema relevante no solo para las jurisdicciones que están en territorio amazónico, sino en general un compromiso de toda la Iglesia colombiana y universal. Y ya para ir cerrando y pasando a temas un poquito más tranquilos, quisiera como que pudiéramos compartirle brevemente, Monseñor Misael y Monseñor Hugo, un poquito a quienes nos siguen, cómo han sido estos 2 primeros días de asamblea respecto a los temas centrales de este encuentro, que son comunión y participación en torno al sínodo de la sinodalidad, pero además también de cara a lo que es esa fase continental en la que ya estamos y que se extenderá hasta finales del mes de marzo. Y precisamente estuvieron en un tema de elecciones, de quienes van a representar la Iglesia colombiana en eso. Entonces, que le contemos un poquito a las personas cómo va ese proceso y cuáles para ustedes son como los desafíos mayores en torno a ese proceso de renovación de la Iglesia desde ahí. Estos 2 días de convivencia de los obispos ha sido muy interesante porque en el día de ayer, después de los saludos y de la inauguración formal de la asamblea, tratamos temas muy particulares, pero de interés común, y encontramos muchas soluciones a partir de las experiencias de los distintos obispos, especialmente con un tema que es triste mencionarlo, pero que hay que conocerlo, y es cómo venimos trabajando el tema de prevención del abuso a menores. Y ya la jurisprudencia pues, nos va indicando cómo responder ante a veces situaciones de ataque, de juicio a sacerdotes o a religiosos. Y en el día de hoy, pues el tema fue cuál es el papel de los lugares de comunión y participación en las diócesis, como son el sínodo, lo que llamamos los consejos episcopales, los consejos presbiterales, las juntas económicas,
y descubríamos que a veces se nos quedan en puro formalismo para solucionar problemas administrativos y perdemos el elemento teológico. Son lugares teológicos de la comunión y expresión de la Trinidad. Y yo dije, ¿cuántos pecados hemos cometido al no darle todo ese sentido teológico que estos espacios tienen? Y luego, pues, me pareció muy interesante toda la síntesis que se hizo del país en 4 hojas para hacer el diálogo luego, ahora en marzo, en Quito, y salieron muchas intuiciones muy interesantes. La sinodalidad no puede ser tiene que ser un proyecto en el que tenemos que ser formados todos, los sacerdotes, los obispos, los laicos. Segundo, la importancia de la escucha. De ese ejercicio de la sinodalidad descubrimos cuán necesitado está el pueblo de Dios de ser escuchado y cuánto hemos perdido nosotros la capacidad de escucha. Y resalto también la urgencia de integrar a muchas partes del pueblo de Dios, muchos grupos humanos que han estado muy marginados y ellos han pedido un espacio en nuestras diócesis, parroquias, grupos, y eso me parece a mí que tenemos que tenerlo muy presente. Monseñor Misael. Hay un refrán que dice que el que pega primero pega 2 veces. No, hay mucha tela por cortar todavía. Pues yo no quisiera repetir ya porque Monseñor hizo una síntesis del trabajo que venimos realizando durante estos días, pero sí quisiera recalcar que el hecho de encontrarnos en asamblea plenaria, ordinaria o extraordinaria, es un momento para vivir la sinodalidad. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de, como obispos, estar en un mismo lugar para orar. Y sabemos del valor de la oración. Y tenemos dentro del horario el espacio para la oración en comunidad. Tenemos el espacio para la celebración de la Sagrada Eucaristía. Y esto nos fortalece a todos. En todas las jurisdicciones hay dificultades. Hay problemas de diverso orden. Y a veces las dificultades, los problemas, como que nos van agobiando, nos van quitando fuerza, nos sentimos cansados. Y el hecho de poder hablar con los hermanos obispos, de poder dialogar nuestras dificultades, pues también a la vez en esos diálogos se van dando luces, se van dando esperanza. Y entonces a mí me parece que es un momento bonito de nosotros vivir la sinodalidad a nivel de la conferencia, a nivel de los obispos de las diversas regiones del país. Entonces es una experiencia maravillosa. Pero además tenemos la oportunidad también desde este lugar, desde la asamblea, de orar por nuestras comunidades, porque también yo sé que hay familias, hay personas que nos piden oración porque están pasando momentos difíciles, porque no tienen trabajo, porque no tienen salud, porque no hay comprensión en el hogar, porque a veces los hijos han tomado caminos equivocados. Bueno, son muchas las circunstancias y por lo menos a través de las redes sociales a mí me llegan el mensaje de familias: Monseñor, yo necesito, acompáñeme con oración por esto. Y entonces aquí, pues estando acá, tienen la oportunidad también de orar por toda la iglesia colombiana, por las jurisdicciones y por supuesto por las necesidades de las familias que en razón de sus necesidades nos piden oración. Entonces es un momento bonito para vivir la sinodalidad. Y del trabajo que se viene realizando, no repito porque Monseñor me quitó lo que yo tenía que decir. Monseñor Misael, ya para finalizar, quisiera pedirles que pudiéramos compartirle un mensaje final a los colombianos que nos siguen, que nos escuchan a esta hora, sobre todo en torno a la esperanza. Vivimos un momento bastante difícil a nivel mundial, a nivel de los territorios, con muchas situaciones complejas a nivel humanitario, por ejemplo, pero también en términos de país, bueno, tantas expectativas que hay alrededor del momento social y político que vivimos y económico. Un mensaje de esperanza, de cierre para esas personas desde la fe. Bueno, yo diría, a mí se me ocurre una palabra: ánimo, y que no es una palabra que yo me la invente. Primero porque tengo la capacidad de inventar palabras y porque las palabras ya están inventadas todas, pero sí más bien de repetir, y esa palabra la encontramos en diversos pasajes del Evangelio. Ánimo, no tengan miedo. Yo pienso que
Es un momento también para llenarnos de la presencia de Dios y para reconocer que ciertamente solitos no podemos, pero que todo lo podemos con aquel que por nosotros murió, que por nosotros resucitó. Y Él también le dijo a los apóstoles en momentos cruciales, cuando ellos veían que todo se acababa, que prácticamente su final estaba muy cerca, Él les dijo: ánimo, no tengan miedo, yo estoy aquí. Gracias, Monseñor. Monseñor Hugo. En este momento histórico del país, donde todos teníamos puestas las esperanzas en grandes proyectos a partir de las nuevas administraciones del país, la invitación es a no perder la esperanza, como decía el Papa, a no perder la alegría, a creer en la institucionalidad y tener paciencia, sin perder la actitud crítica frente a situaciones que vemos que no deben caminar en un sentido o en otro. Y segundo, que en ese momento de recesión sepamos cuidar la plática y seamos generosos con los más pobres. Y una invitación para que seamos solidarios con todos aquellos países y aquellos hermanos que están hoy sufriendo las consecuencias de la guerra, la recesión económica y ahora las consecuencias de los terremotos. Monseñor Hugo, Monseñor Misael, muchísimas gracias por permitirnos este espacio, por habernos sacado este ratico de su descanso para poder compartir estas experiencias, expectativas con las personas que están conectadas con nosotros a través de las redes sociales de la conferencia y de diferentes diócesis y jurisdicciones eclesiásticas que están también retransmitiendo este espacio. A ustedes, como siempre, agradecerles por estar conectadas con toda la información de la Conferencia Episcopal de Colombia y de manera especial con los espacios de Así va la Asamblea, el informativo del Episcopado colombiano. Y bueno, los dejamos en exclusiva con la primera emisión precisamente de Así va la Asamblea, que recoge un poco la experiencia de lo que han sido estos 2 primeros días y los mensajes centrales, pero además aquí me hacen una advertencia muy importante y es: nos vamos con la bendición. Así que de manera exclusiva a los dos arzobispos de la Iglesia colombiana, para ustedes y para nosotros, la bendición. El Señor esté con ustedes. Monseñor, impartimos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Para todos, un feliz descanso. Gracias. Muy buenas noches. La sede de la Conferencia Episcopal de Colombia en la ciudad de Bogotá, les damos la bienvenida a una nueva misión del informativo del Episcopado colombiano. Así va la Asamblea. Conferencia Episcopal de Colombia. Bajo el lema Una iglesia que vive la comunión y la participación, este lunes 6 de febrero inició la Asamblea Plenaria número 114 de los obispos del país. En esta oportunidad, el encuentro se da bajo el propósito fundamental de avanzar en la reflexión sobre el sínodo de la sinodalidad convocado por el Papa Francisco de cara a la etapa continental que inició el 27 de octubre del año pasado y se extenderá hasta el próximo 31 de marzo. Los obispos tienen claro que más que un momento, todos en la Iglesia colombiana estamos llamados a asumir la sinodalidad como estilo de vida en el que la espiritualidad es el pilar fundamental. Porque la sinodalidad, más que una estrategia, es un modo de ser, es un espíritu, es una manera de ser pueblo de Dios, de ser iglesia. Y en el Concilio Vaticano II encontramos una clave, que son las 4 constituciones básicas del concilio: la Lumen Gentium, que nos habla de pueblo de Dios; la Sacrosanctum Concilium, que nos habla de la liturgia, que va alimentando el caminar del pueblo de Dios; el Verbum, que nos manifiesta cómo nuestros procesos evangelizadores deben estar iluminados por la palabra de Dios; y la Gaudium et Spes, que nos lleva a interesarnos de todos los sufrimientos y las alegrías del ser humano, sin ninguna barrera,
creando fraternidad, solidaridad, encontrándonos y caminando juntos. Precisamente la presidenta de la Confederación Latinoamericana de Religiosos, encargada de hacer la iluminación de la palabra al inicio de esta asamblea, ha invitado a los obispos a seguir construyendo unidad, a abrir las puertas y ensanchar la casa de la Iglesia para así ser testigos de un verdadero proceso de escucha y diálogo. Es la del texto de Romanos en el capítulo 12, versículos 3 al 18, que de un lado es toda esa invitación a reconocer que así como las partes del cuerpo son diversas, también nosotros en la construcción del tejido eclesial somos distintos, distintas vocaciones, distintos ministerios, distintos modos de ser y de servir, pero todos confluyen en esa única llamada a ser uno y a ser para el reino en el seguimiento a Jesús. El segundo día de los obispos en la asamblea estuvo enfocado en profundizar en la dimensión sinodal de los organismos diocesanos y parroquiales de comunión y participación. Para ello se llevó a cabo una presentación teológica canónica, un panel y un diálogo por grupos sobre 8 diversos temas: comunicaciones, estructuras eclesiales, movilidad humana, ecumenismo y diálogo interreligioso, educación, diálogo social, niñez, juventud, familia y amazonía. Aquí algunas de las reflexiones. Nosotros tenemos en Colombia, en muchas partes del país, colegios católicos, y la invitación que se nos hizo en el diálogo es a educar para evangelizar, y a evangelizar también educando, como un criterio que debemos tener muy claro para que en nuestras instituciones no perdamos el horizonte de la evangelización. Las estructuras eclesiales que nos propone la Iglesia, desde el Código de Derecho Canónico hasta las conferencias regionales, nacionales, continentales, son una herramienta fundamental para la participación y para la acción. Lo estamos meditando en estos días en la conferencia y llevamos todo el empuje, todo el amor, todo el ardor para actualizarlas, para fortalecerlas, para alentar a nuestros presbiterios, a todos los fieles, a que participemos con alegría, con dinamismo. Hoy hemos podido compartir la necesidad urgente que tenemos de dialogar al interno como Iglesia, para que en este aprendizaje podamos dialogar siempre con los demás. Necesitamos el don siempre del Espíritu Santo, que nos dé la clave de la humildad para escuchar a todos con sinceridad y con prontitud y con alegría, y en este ejercicio aprender todos la participación y la comunión. Y en la tarde de este martes se llevó a cabo la elección de los delegados de la Iglesia colombiana para la etapa continental del Sínodo. De acuerdo a la votación, 3 arzobispos ejercerán esa representación: Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal; Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín; y Monseñor José Miguel Gómez Rodríguez, arzobispo de Manizales. Hasta aquí los hechos más destacados de estos 2 primeros días de la Asamblea Plenaria. Nos vemos mañana con más información. ¿Ya estás en el canal de YouTube de la Conferencia Episcopal de Colombia? Suscríbete para recibir contenidos e información que te ayudarán a consolidar tu formación cristiana. Activa la campanita para recibir las notificaciones. Conferencia Episcopal de Colombia, a un clic para seguir caminando juntos.